En un mundo sobrecargado de información, Carlos Arbía te propone 120 minutos para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico, un espacio en donde la información tiene inmediatez. Once horas 6 minutos y ya comenzamos aquí. Ahora te explico el programa de Carlos Arbía. Hoy sin Carlos Arbía, pero está Javier Calvo, quien es ahora Romina Aldana. Buenos días, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Romina? ¿Dónde está Arbía? ¿Se sabe dónde está Arbía? ¿En qué misión secreta? ¿O Yo estoy no? preocupada, ¿dónde está? No se sabe. Sí, me dijo que estaba en una misión que él no me podía blanquear, Ah, pero no ¿en sé, serio? no sé si está aprovechando el fin de semana largo, no sé si, ¿viste? Sí. Tenemos este fin de semana largo en cuanto a las temperaturas. ¿Vamos a seguir teniendo este calorazo o Va a amansamos? aflojar, no, va a aflojar un poquito, pero leve. Hoy está Oh, tremendo. Ya tenemos 32 grados de sensación térmica, o sea, mucho calor ahora, a bien, esta hora. El bien. cielo está, bueno, despejado, hay que aprovechar, hacer algunas cosas, pero con cuidado, obviamente, porque está pesado, hay que cuidarse. Para hoy máxima entonces 31, 32, domingo 27 de máxima, pero nublado, o sea que mañana va a aflojar y al estar Ah, nublado y con un poco de viento, quizás a la tarde-noche, bueno, más o menos la vamos a pilotear. para un asadito y eso, está bien. Sí, está bien. Y el lunes, que Sí, es feriado, sí. 19 mínima y 26 de máxima, también va a estar Ah, bien. tolerable, sí, tolerable. Tolerable. ¿Con Y con, lluvia? a la noche, Ah, la noche. lluvias Bueno, aisladas a la noche. Y el bien, martes 25 de máxima, miércoles 28, como que después en la semana vamos a estar menos de 30 de máxima. bien, O bien, sea, tolerable. bien, bien. Venimos de una semana agitada desde el punto de vista climático, de la Sí, temperatura. sí. Así que, ¿no? Ya sabemos cómo es diciembre, no nos sorprende, No, pero portate bien, diciembre. Si necesitamos un estamos llegando respiro. todos con la lengua afuera, portate bien, La verdad ayudanos. que sí, porque es eso, ¿no? Venimos con cargados, cansados, los padres que tienen hijos, el cierre de la escuela, los exámenes, cansados, bueno, Ujú. todo, ¿no? Los pagos que uno tiene que hacer, bueno, las cosas que hay que planificar. Necesitamos que diciembre sea menos de 30 grados. Después, enero, que explote, no importa. Sí, sí. Eh, Vos mencionabas situaciones, además que en estos tiempos se están complicando aún más, situaciones muy, muy difíciles en algunos sectores de la economía, algunos sectores Mm, productivos de la economía, sí, que vienen siendo muy castigados por la caída del consumo. Entonces, suspensiones, adelantos de vacaciones, cierres de algunas plantas. Es un diciembre, no voy a caer en la fácil de no, decir, no, un diciembre de preestallido social. No, 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 nada de eso. no estamos Pero hablando de para eso. mucha gente llegamos a un diciembre complicado desde el punto de vista laboral, no solamente por el desgaste del año, sino porque, insisto, sectores de consumo masivo. Esta semana vimos algunas empresas alimenticias importantes, multinacionales, suspendiendo al personal, en algunos otros casos adelantando las vacaciones, en alguna automotriz por la caída de las ventas, por la baja de las ventas y el aumento del stock que hace que no tenga mucho sentido seguir Produciendo. produciendo. En muchos casos también esto que lo hemos venido hablando con Arbía, con vos, Romy, Ujú. en estos últimos meses, lo barato que está el dólar, y la apertura de las importaciones ha hecho que para muchos empresarios argentinos convenga más importar lo que fabricaban acá, importarlo y vender lo que antes se fabricaba acá,
Pero claro, eso tiene una consecuencia negativa en el nivel de empleo, porque no necesitas la misma gente si no se produce acá que si lo importás, y eso empieza a afectar a sectores, insisto, desparejos de la economía, no en todos lados es igual, No, 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 obvio. pero digamos, las noticias que van saliendo, la información que va surgiendo de parte, insisto, sobre todo de pymes y de empresas de consumo masivo, un consumo masivo que no reacciona frente a un año muy difícil para las empresas de consumo masivo, que venden un poco mejor que el año pasado, pero no recuperan los niveles que habían caído el año pasado o a comienzo del año pasado. Y entonces, viste, alimentación, bebida, son supermercados, son situaciones, sectores que la están pasando mal, electrodomésticos, eso por la apertura importadora y porque lo que viene obviamente desde el exterior suele conseguirse más barato de lo que sale producir acá en el país, y eso se va armando un cóctel que, bueno, hace que diciembre sea más difícil todavía de lo que ya venía siendo para un montón de familias. Claro, aparte, Javi, como vos decís, el tema del consumo masivo, empresas que empiezan a suspender a los empleados. Entiendo también a las empresas porque vos producís un alimento, galletitas, como he leído, que bueno, han parado de producir al menos por 2 o 3 semanas, galletitas de Exacto. marca reconocida, y los productos se vencen también, con lo cual tampoco Sí, podés, claro. en última instancia, ni siquiera reducir un poco la producción, porque aún así te vas a sobreestoquear y los productos se vencen. Entonces, Totalmente, totalmente. Sí, sí, son sí. alimentos, los alimentos son perecederos, entonces, viste, vos no, al revés de un auto que no tiene fecha de vencimiento, ¿me entendés? Hay sectores que tienen que andar manejando toda esa situación, calibrando los tiempos, justamente para no sobreestoquearse, como suele decir, para no Ujú. cargarse de producción que no tiene salida, porque después la tenés que tirar. No, Eh, y sobre entonces, todo en un diciembre, ¿no? Porque cuando más sí, se debería de vender, ¿no? Que en diciembre llegan las fiestas, que uno puede comprar algo más. Pero bueno, también sí, como vos decís, con la apertura de estas aplicaciones, Shein, Temu y todo eso, la gente prueba y dice, ay, compré esto, compré lo otro, sí, y bueno, que yo creo que aún si uno va al 11 por ejemplo, conseguís los mismos ujú, precios. O si vas a ver la Avenida Avellaneda, yo suelo claro, ir, y tienen muy buenos precios y muy buena calidad, obvio. No todo es igual, hay cosas más baratas, de malísima calidad, bueno, pero hay producto para todo y se puede conseguir. No ujú. necesito, en eso también uno tendría que colaborar y decir, no, yo no me la bajo en la aplicación ya y voy a Avellaneda, pero claro, la gente tampoco tiene tiempo, entonces si tengo algo que puedo conseguir a un bajo costo y una calidad medianamente, porque tampoco sé si es tan Y lo bueno, porque me recibís parece que, y lo recibís en tu casa, que no es un tema claro, menor, no, ¿me entendés? No no tenés me, que perder tiempo en irlo a buscar a algún lado o a verlo a algún lado, sino que lo recibís en tu casa. Y sí, es competencia eso. es competencia. Desleal en algún caso, Sí, porque, bueno, porque hay que ver cómo se fabrican esos productos que vienen, pero la realidad es que cada uno también mira por su bolsillo y es comprensible que eso suceda cuando la guita no sobra, digamos, cuando no, no, no es no, que, estás viendo bueno, no, dónde, igual voy a comprar producto nacional. Y eso afecta a sectores textiles, del calzado, pero insisto, hay un tema ahí con los productos de consumo masivo, donde también, si vos recorres los supermercados, también te vas a encontrar con no solamente la novedad de muchos alimentos importados, que son que indudablemente compiten con los alimentos fabricados en la Argentina, producidos en la Argentina, sino que en sí, algunas cadenas las marcas propias, es decir, las marcas genéricas que utilizan los supermercados, también se están compiten. nutriendo de Ujú. importados, y no de importados Ah, de China de baja calidad. No, no, no.
importados de España, De Brasil. importados de alimentos Ujú. importados de Italia, de España, de Francia, ¿me entendés? ¿Cómo Entonces, puede ser? Que nosotros que digo, somos un país tan productivo y que tenemos de todo. O sea, no se difícil, entiende. difícil pensar que eso no tenga un correlato en que genere algún tipo de crisis en esos sectores que producen acá en la Argentina, sean multinacionales o sean fabricantes nacionales. Eh, Claramente, el gobierno, la postura que ha tenido hasta ahora es arréglense, Sí, compitan, da esa bajen sensación. costos, cobren más barato, etcétera, etcétera. Bueno, es cierto que hay algunos sectores que tal vez han estado mal acostumbrados a una protección Mm. desde el Estado que terminó siendo perjudicial para los consumidores, pero hay otros sectores que no Ujú. solamente han competido con los importados, que buscan competir con los importados, sino que también exportan y tienen dificultades para exportar porque el costo argentino, por impuestos, por el mercado Eso, laboral, etcétera, etcétera, impuestos. a veces les genera problemas para poder competir con este otro tipo de fabricantes, insisto, que no solamente compiten metiendo sus productos acá en la Argentina, sino también Ujú. compiten con los que exportan desde la Argentina alimentos, por ejemplo, y entonces se da un desequilibrio que, insisto, tarde o temprano se empieza a pagar desde el punto de vista del empleo. Lamentablemente no es algo que estamos inventando, sino que es algo que ya hemos visto en otras oportunidades, con el dólar barato, ya lo hemos visto, vos no habías nacido, Romy, pero en los No años sé, 80, en ya había plena nacido. dictadura militar, con el dólar barato, el 2 por Sí. 1 DM2, diezmó la industria nacional, porque Mm. fuimos invadidos por los productos importados. Durante gran parte de la convertibilidad de Carlos Menem y de Domingo Felipe Cavallo pasó algo parecido, Ujú. también con muchos empresarios o que debían de vender sus empresas a multinacionales porque no podían competir, o que se fundieron directamente pymes, pequeñas y medianas empresas, porque no Ujú. podían competir en la situación desigual en la que se encontraban. Eh, con lo cual, el gobierno debería atender. El ministro dice que ante la demanda de la Unión Industrial Argentina, de algún tipo de paraguas para que sectores industriales puedan subsistir ante esta realidad difícil, el ministro Luis Toto Caputo dice, el mejor plan económico, el mejor plan industrial que podemos tener es estabilidad macroeconómica. Bueno, tiene una parte de verdad y tiene una parte que no es tan verdad. Hay una Ujú. parte que la estabilidad macroeconómica ayuda a ser competitivos, ayuda a sanear la economía. Sí, tiene razón. Desde ese punto de vista, no se puede seguir sosteniendo económicamente ningún país con los índices de inflación que veníamos teniendo y con ese sistema loco de financiarnos, ¿no? Con emisión monetaria, es decir, Tal cual. ¿no? Lo que generaba más inflación. Ahora, no se puede, también hay una parte donde el ministro debería tener en cuenta y el gobierno debería tener en cuenta que hay una parte en donde vos no podés abrir la economía de la manera de como quiere abrirla el gobierno sin pagar costos sociales. ¿Por qué? Porque la gente que deja de trabajar en una fábrica, en una empresa, de consumo masivo, de la construcción, que es otro de los sectores muy golpeados, sobre todo a partir del prácticamente cese total de la obra pública. Toda esa gente no le puede decir, no, bueno, anda a trabajar a sectores más dinámicos, como Vaca ¿A Muerta. dónde? Claro. No, no, claro. Andate en Neuquén, al sur de Mendoza, ¿no? Al oeste de La Pampa, ¿no? Donde toda la cuenca de Vaca Muerta, que ahí no es tan sencillo. No, Esa pero aparte esa reconversión. persona, ¿cómo haces? Esa persona que decís, bueno, sí, tenés una posibilidad, pero tienen familia, tienen chicos en la escuela.
no puedes hacer una Claro, mudanza, tenés gente a cargo, tenés una persona mayor, ¿cómo? No, o sea, hay cosas que no son viables. no son viables, exactamente. Entonces, me parece que también retomo el hilo del diciembre Sí. difícil que puede haber. Lamentablemente, eh, asistimos a noticias poco edificantes para mucha gente respecto a su inestabilidad laboral, más allá de que además no se Mm, recupera el poder adquisitivo. Es decir, acá vos tenés un problema con el empleo que es grave ujú, desde diferentes variables, que es sí. que el poder adquisitivo de los salarios no se recupera, no solamente para los trabajadores y trabajadoras que están, como se suele decir habitualmente, en blanco, es decir, que están regularizados, Ujú, sino para los trabajadores que están en el sistema marginal, digamos, que están en negro, los trabajadores informales, tampoco ahí se recupera el salario, el poder adquisitivo, también hay un crecimiento de ese sector, según las estadísticas, de ese sector de trabajadores y trabajadoras informales, y además empieza a aparecer esta otra cuestión del aumento por goteo, es cierto, no hay grandes saltos, pero el INDEC empieza a registrar que mensualmente, bimestralmente, trimestralmente, empieza a haber un ascenso, insisto, por goteo, pero continuo, del desempleo. mm, Entonces, ahí es donde se empieza a armar un combo que, insisto, el gobierno debería atender. El gobierno, más allá de lo que comentaba, que plantea el ministro de Economía respecto a que la estabilidad macro es la que va a dar sostenibilidad al modelo y a que las cosas vayan mejorando casi como naturalmente, me parece que ujú, también el gobierno apuesta a que se recupere y se revierta esta situación con dos reformas. Una reforma que es la reforma laboral para flexibilizar las condiciones de empleabilidad, es decir, de toma de nuevos empleados, no que afecten a los empleados que ya están dentro del sistema, sino a los que se pueden llegar a incorporar con condiciones más elásticas, menos rígidas que las que se tienen hoy en la Argentina. El gobierno apuesta a eso y también apuesta a una segunda reforma, que es la reforma tributaria, con la que supuestamente, según las intenciones del gobierno, se bajarían impuestos, se ujú. simplificaría el pago de impuestos para los trabajadores y para los empleadores, cosa de bajar esto que decíamos hace un ratito, bajar, reducir el costo argentino, ¿no? Que medidos en dólares hoy es alto para la región, pero claro, no tenemos en cuenta, en esa cuenta que le encanta hacer el gobierno, de que no, pero espérate, un trabajador en la Argentina gana $1.000, no lo gana nadie en América Latina, $1.000. No, 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 bueno, sí, puede ser, no sé cuánto ganan los trabajadores en dólares en otros países de la región, pero sí tenemos que decir para qué alcanzan esos $1.000 en todo caso. Claro, eso. Cuando el colectivo sale $1 o cuando no los Mm. servicios salen mucho en dólares, digo, cuando los alimentos salen Los mucho en dólares, alimentos, te digo, diría, sobre todo. claro, ¿no? Porque Entonces, comer tenés que no, comer no, y tenés que alimentarte bien. No, no, no me sometas a claro, comer fideos o comer poca carne claro, o o cuánto cosas de salen mala los calidad. alquileres en dólares. Pasemos todo a dólares y vamos a ver por qué están tan a la luz del día las Mm. dificultades sobre el poder adquisitivo. Por eso la gente deja de consumir. Por eso están en crisis muchas empresas de consumo masivo que no pueden trasladar mayores costos a sus productos porque ya no venden. Entonces, Literal. digo, ¿y por qué no venden? Porque la gente tiene que recortar gastos, porque no tiene el poder de compra
que tenía hace unos meses, unos años, y con esto, por las dudas, por si hiciera falta, no estoy endiosando los tiempos pasados, No, porque no, los no, tiempos no, pasados no, no, han sido horribles en totalmente. muchos aspectos. Mm. Pero está claro que este sinceramiento económico de la Argentina, esta lógica de poner las cuentas en orden, sobre todo por parte del Estado, golpea mucho a sectores que hasta ahora se sentían un poco más protegidos con la inflación, con el aumento nominal Mm. de los salarios, etcétera, Sí. etcétera. No hacía a los sectores más pobres, que efectivamente esta semana volvió a salir un indicador que marcaba que la asignación universal por hijo tiene durante este tiempo de Milei, de Javier Milei en la presidencia, su mayor poder de compra. Es decir, nunca antes de la creación de la asignación universal por hijo, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Ujú. eh, nunca antes la AUH tenía el poder adquisitivo que adquirió con Javier Milei, Claro. producto de una decisión política de Sí. invertir recursos para que las familias más empobrecidas de la Argentina justamente tengan mínimos recursos para subsistir, Ujú. como por lo menos para poder llegar a cumplir con la canasta básica alimentaria. Y eso explica que no haya tanto más pobres en la Argentina como podía registrarse a partir de la situación crítica que sigue viviendo la economía argentina, más allá de los avances macroeconómicos, más allá de los avances de la reducción en la inflación, más allá de los avances en las cuentas del Estado, en ordenar las cuentas del Ujú. Estado a un costo altísimo, sino que lo digan los jubilados, que lo digan nuestros jubilados, que a los que se les licuaron los ingresos en este tiempo, desde Ujú. que lamentablemente el gobierno, también con una decisión política, decidió ajustar rápidamente las cuentas del Estado a partir del ahorro que implicaba no aumentar las jubilaciones o que las jubilaciones no aumentaran al ritmo de la inflación. Recién lo empezaron a hacer una vez que la inflación bajó notablemente, pero lo perdido, perdido estuvo. Ujú. Y desde ese punto de vista creo que es un diciembre para respirar, aferrarse a los afectos, a la familia, a los amigos, porque hay un montón de otras cosas que se están poniendo difícil y que de alguna manera, al llegar a fin de año, a la hora del balance, a la hora de ver las perspectivas para arrancar el nuevo año, la agenda en blanco, el cuaderno del nuevo año en blanco para ver las expectativas, los sueños, las esperanzas, lo que uno espera, está complicado, está complicado. Y diciembre, de alguna manera, es esa vuelta de página al año que se cierra y al año que se abre, y en una situación difícil para mucha gente que vive en este país. Sí, ojalá que muchos puedan tomarse algún descansito, ¿no? También pensaba en las Ojalá, vacaciones, que después de ojalá. tanto lo que esperás son 3, 4 días al menos que la gente puede ir a la playa, pero bueno, los costos también, lo que venimos hablando, ¿no? Los precios de las carpas, Total. los precios de los alquileres, pero es necesario, porque si no la cabeza te explota, ¿viste? Por eso también Sí, sí, las alertas de los psicólogos, ¿no? De todos los problemas de salud mental que empiezan también a aparecer. El otro día leía totalmente. la cantidad de personas que empiezan a tomar ribotril para dormir, bueno, todas esas cosas que tampoco son buenas, ¿no? O sea, el combo No, no. termina siendo como un desencadenante de muchas cosas, de lo económico y a los chicos con las redes sociales, o sea, es todo una cadena de situaciones que bueno, que hay que frenarlo ya, me parece, ¿no? Sí, Frenarlo o sí, por lo menos sí. ponerle el alerta, ¿no? Sí, sí, creo que hay que estar justamente alerta para ver desde qué lugar encontramos cables a tierra, ¿no? Ujú. Para justamente poder encarar estas dificultades laborales, familiares, personales, de hablar, ni hablar del tema
en los centros urbanos vinculados a la seguridad, Otro y tema. muchas otras variables, viste, que uno a veces se vuelve loco. Y bueno, justamente por eso digo, aferrarnos a las cosas que nos hacen bien para poder enfrentar, para poder atravesar esas cosas que nos hacen daño, o que amenacen con hacernos daño, y poder establecer ese cable a tierra que le vamos a pedir en este momento a nuestro Sí, gran Nico, para que hagamos un cable a tierra, un breve una cable a tierra pausita. Ahora Te Explico, y retomamos dentro de un ratito, porque si al diciembre caliente, desde lo social, desde lo familiar, laboral, le agregamos el diciembre político, Te iba a decir, es ¿habrá un sesiones combo, te digo que extraordinarias o no? ¿Qué pasará? Bueno, después nos contás. hermoso, hermoso para contarles. Ahí está, Ahora bueno, en vamos un con ratito. música y volvemos aquí, seguimos en Ahora Te Explico. ¿Tuviste una semana de mucha presión? ¿Necesitas informarte? Tranquilo, ahora te explico. Vamos. 11:34 y seguimos en modo verano, ya casi, ahora te explico, en modo Sí, verano porque sí. el calor que hace, chicos, hay que cuidarse mucho, la temperatura es alta ahora, lluvias van a llegar recién mañana a la noche, vamos a ver qué pasa, pero bueno, para hoy 32 grados de máxima y estamos ya arriba de los 30 de temperatura, así que bueno, a cuidarse porque
mucho calor. Modo verano implica que deberíamos tener acá atrás, viste, imagen de playa, ¿no? Las olas del Sí, mar, como los programas, viste, de el verano, ruidito del que para agua, qué mostrarte que es lindo. verano, viste, Sí. transmiten de Mar del Plata, de Pinamar, ¿no? Ah, esa es buena. Bueno, pero mira, te Está actualizo bueno. ahora ya con el dato de esta hora, ¿no? 31,3 la temperatura y la sensación térmica 32,9 grados. Esto en Buenos Aires, Ahora, la ciudad de sí, por Buenos Aires. eso, está heavy, Bien. ¿viste? Está pesadita Sigue la sin cosa. anunciarse lluvias ni nada, porque yo Ah, mira, compré que en no, algún momento del fin de iba a llover, iba a bajar la no, temperatura. vos sabés que no, Compré acaba de mal. actualizar. No, el domingo 27 de máxima y Oh, sin lluvia, yo te había dicho mañana a la noche lluvias aisladas, eh, pero no, el lunes recién a la noche. Ah, no, te había dicho bien, bien, el lunes recién a la noche algunas lluvias aisladas, pero lunes a la mañana noche. nublado todo el día. No importa que esté Bien, nublado, no me molesta. bien, sí, no, por si encima el sol raja la tierra. No, 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 tremendo. compro las nubes, compro las nubes. Claro, claro. Donde hubo nubes, ¿Dónde? Nubarrones. donde hubo nubes, yo no sé cómo catalogarlo. Viste, la sociedad argentina asistió esta semana, el miércoles más Ajá, específicamente, a ver. a un acto, yo no sé cómo definirlo, si un show, si una comedia, si un espectáculo Ah, sí. patético, que fue la asunción de los nuevos diputados y nuevas diputadas que comenzarán a sesionar en la Cámara de Diputados. La semana pasada habíamos tenido en el Senado. eh, Sí. y vimos algunas cosas. Yo no quiero entrar ahí a, a dar casos individuales porque cada uno sabrá, pero Mm, creo que ese espectáculo al que asistimos sí. eh, habla también un poquito de la crisis de representación. ¿Por qué tanta gente en la Argentina decidió no ir a votar en estas legislativas, casi batiendo un récord de ¿No? ausentismo? Ah, Eh, ¿Por qué mucha gente se siente alejada de la política, siente que la política ujú, no la representa, no le importa defender los intereses de la sociedad o de la mayor parte de la sociedad, sino que les interesa defender solamente sus propios intereses? ujú. Y me parece que ese espectáculo que vimos de parte de algunos legisladores, no digo todos, No, porque pero no fueron todos, pero algunos sobresalieron por sus dislates, por sus eh, palabras fuera de lugar, eh, y eso preocupa no solamente en vista de la crisis de representación, sino de lo que viene de acá para adelante, porque el Congreso, la Cámara de Diputados, también el Senado, obviamente, ujú, va a discutir cosas, va a debatir cosas muy importantes para la Argentina. Esto que claro. decíamos en el bloque anterior, la reforma laboral, la reforma tributaria, el presupuesto 2026, que va a ordenar un poquito en qué gasta el Estado y en qué no gasta el Estado. El primer presupuesto de la era Milei, porque Milei hasta ahora vino gobernando con presupuestos prorrogados, ¿no? Primero prorrogó el de 2023 y después prorrogó el de 2024 para este año. Bueno, 2026 Hay quiere que tener su propio trabajarlo. presupuesto. Claro. Entonces, digo, vos ves a algunos diputados y diputadas que de los que ya entraron en 2023, te agarrás la cabeza y ves a Mamito. algunos que asumieron ahora, esta semana, y te agarrás doblemente la cabeza y decir, mamita querida, ¿no? Eso sin hablar de esa locura que fue esta semana de una diputada del PRO que llamó a un evento, convocó a un evento antivacunas en el anexo de la Cámara de Diputados, Por con favor. autorización de la presidencia de la Cámara de Diputados. Digo, Pero ¿cómo? eso Claro. no, no, eso, digo, habla de alguna gente que llega a ser legislador nacional, insisto, diputado, senado,
eh, con muy poca calidad política para estar ahí, pero es lo que hay. Pero no Es lo solo que hay. calidad Y la política, gente los porque vota, Javi, me parece que no están a la altura, y muchos no están a la altura. En lo que es claramente. un nivel cultural de las personas, de los legisladores, nivel cultural y educativo. Entonces, si no tienen, digamos, las capacidades intelectuales para poder debatir, porque tenés que tener la cabeza bien abierta, tenés que estar informado, entonces si porque la verdad, se elige a cualquiera, muchos, ¿no? ¿Qué trayectoria tienen en la política, en las instituciones? Cero. Y bueno, ¿qué podemos esperar? ¿Qué va a salir de eso? Sí, Me sí. parece que no es Me muy difícil, preocupa, ¿eh? te digo que en algunos casos, más que la falta de instrucción o la falta de preparación intelectual, ponele, me preocupa más la falta de sentido común, porque Ah, puede haber claro. gente en la Argentina, en el mundo, que no haya tenido oportunidades para prepararse intelectual, académicamente, etcétera, pero Sí, que bueno, pero que la no sean vida te legisladores. dio O sea, instrumentos para que vos tengas cierto sentido común y saber sí. qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer, qué está bien, qué está mal. Hay gente que ni siquiera tiene esa lógica. Entonces, me No. parece que es súper peligroso, pero me voy a quedar con la mitad del vaso lleno. Te voy a sorprender, los voy a sorprender A y ver. me voy a quedar con la mitad del vaso lleno de esa jura. Vos Sí. no lo podrás creer diciendo, Calvo ¿Qué dice? quedándose con la mitad del vaso lleno. Mm, Sí, me voy a quedar con la mitad del un vaso nuevo lleno, calvo, a ver. que es la presencia del presidente de la Nación, don Javier Gerardo Milei, en uno de los palcos de la Cámara de Diputados, junto a su hermana, ¿no? Ujú. Eufórico los dos, junto al jefe de gabinete Manuel Adorni, eufórico también, los tres ahí, aplaudiendo a rabiar la jura de los legisladores, de los diputados y las diputadas de La Libertad Avanza, eh, por un doble motivo, voy a rescatarlo. Por un lado, entiendo que el presidente celebraba Ujú. que la Libertad Avanza se convirtió en primera minoría, desplazando al peronismo, que la venía sosteniendo desde hace varios años, la primera minoría, Sí. y hasta tuvo mayoría propia en el inicio del gobierno de Alberto Fernández, eh, lo cual le abre una oportunidad, una ventana de oportunidad al gobierno de Milei respecto a manejar más comisiones, imponer mejor o tratar de imponer la agenda de la Cámara de Diputados, Sí. lo entiendo de ese lugar, Sí, sí, sí. las cosas que hizo para conseguir esa primera minoría, bueno, Ujú. hablar con gobernadores, convencerlos, ¿no? Prometerles cosas, las cosas que se hacen en política, pragmatismo. Yo soy de los que Sí. no veo mal eso, Bien. porque es hacer política, mientras sean instrumentos legales, Ujú. que no haya corrupción, que no haya coimas, que no haya prebendas espurias, me parece que forma parte del juego político. Así que eso lo rescato. Y lo otro que rescato es que recuerdo que hace casi 2 años, hoy es 6 de diciembre, un 10 de diciembre, pero de hace 2 años, de 2023, cuando Javier Milei asumió la presidencia, su discurso de asunción Sí. fue dándole la espalda al Congreso. Sí, mirando la plaza. Entonces, exactamente, mirando hacia la Plaza de los Dos Congresos y dándole la espalda al Congreso. Sí. Eh, yo celebro que el presidente, 2 años después, revea esa actitud y vaya al Congreso y esté en un palco de la Cámara de Diputados Ujú. celebrando la existencia del Congreso, celebrando que el Congreso funcione. Está bien, lo hace por conveniencia, porque son primera minoría ahora, pero prefiero eso a que le dé la espalda al Congreso, que me suena a un alejamiento del respeto que hay que tener por las instituciones.
sobre todo desde las propias instituciones, ¿no? Entonces, que el presidente niegue o le dé la espalda a uno de los poderes del Estado consagrado por la Constitución Nacional, simplemente porque no le gusta, simplemente porque son la casta, presidente, de los que estuvieron el otro día en el Congreso, estaba lleno de casta. Por favor, sigue habiendo mucha casta, incluso nombrada por el propio gobierno. Tremendo. ¿No? Entonces, me parece, prefiero quedarme con esa parte donde decir, bueno, me parece bien que el presidente le dé espacio y no le dé la espalda al Congreso. Sobre todo teniendo en cuenta que lo necesita el Congreso, ya se vio en lo que va de su mandato cuánto necesita el Congreso, y me parece que está bien que desde el Poder Ejecutivo se valore a otro poder del Estado como es el Poder Legislativo. Más allá de que, como venimos diciendo, hay que mejorarlo, hay que depurarlo, tenemos que exigirle más, tenemos que revisar quién está, quién no está, qué cuentas hacen, cómo se financian, todo eso, pero siempre con instituciones, no sin instituciones. No, otro escándalo también, hablando del Congreso, el tema de los despachos, ¿no? Claro. Claro, qué vergüenza, pero ¿cómo es el sistema? ¿Cuánta miseria? Se pelean por los despachos. Tu mandato, querido, te tenés que ir a tu casa. ¿Qué se quieren quedar con los modo oficina? ¿Compran la propiedad privada? ¿Cómo es? Tremendo. Pero bueno, fue una semana muy caliente de ese punto de vista, y yo quiero hacer un puente. Va a sonar polémico, no nos falta mucho para terminar la emisión de hoy, pero quiero hacer un puente polémico, controvertido, fiel a mi estilo, puente invisible, o no tanto, por lo menos para mí, que unió esta semana a Javier Milei con Axel Kicillof. Un punto en común, decís vos. Hablando de pragmatismo, hablando de flexibilidad, hablando de cosas que hay que hacer aunque uno no quiera o no esté muy convencido, en nombre de la rosca política, de conseguir objetivos políticos, en nombre de satisfacer necesidades políticas a la hora de gestionar, así como Milei tuvo que maniobrar vía Diego Santilli, su ministro del Interior, hablando de casta. Pobre Colo, está en la política hace 30 años que está en la política. ¿Qué? ¿Es casta? ¿No debería estar en el gobierno? No, sí. Y negocia políticamente. Y sí, es lo que necesitan. ¿Quién va a negociar? ¿Usted no tiene idea de la política? ¿Quién no tiene idea cómo manejarse? No. Lune Menem, otro. Y sí, necesita gente con muñeca política para negociar en la política. Salvo que no quieras estar en la política. Pero si sos gobierno, tenés que hacer política. Tenés que estar en la política. Bueno, algo parecido debió hacer esta semana Axel Kicillof para conseguir su bendita ley de endeudamiento, o como él dice, ley de financiamiento, para que la provincia de Buenos Aires pueda hacer una emisión de deuda en dólares. La autorizaron unos 3.500 millones de dólares, no es moco de pavo, no es poco. Millones de dólares. 3.500 millones de dólares le autorizaron. Hay que ver cuánta deuda emite. Puede no emitir 3.500, puede ser menos, pero no puede pasarse de eso. Exactamente. Bien como está pasando en los últimos años, no en los últimos meses, en los últimos años con el peronismo. Primero tuvo que ser flexible Kicillof para conseguir el apoyo de los propios, de los que supuestamente son propios, que son la cámpora y el masismo, ¿no? Primero tuvo que cederles la presidencia de la Cámara de Diputados a alguien que puso Máximo Kirchner y a alguien que puso Sergio Massa. Después tuvo que concederles a los intendentes mucho más fondos, casi el doble de fondos que él tenía pensado concederles este año, en nombre de que le dieran los legisladores
que son delegados de los intendentes, el voto en la Cámara de Diputados bonaerense, la legislatura bonaerense. Y por último, para convencer a opositores y también a los propios, tuvo que ampliar el ya voluminoso directorio del Banco Provincia, ¿no? Donde había 8 directores, y a partir de ya es un ahora, montón. que ya son un montón, mejor no te digo cuánto gana cada director, 25 palos. ¿No? Entonces de 8 pasan ahora a ser 14, con la de los bonaerenses, con toda la de los bonaerenses, ¿no? Chochos van a estar. Y entre los que ingresan hay gente del radicalismo y hasta gente del PRO. Hay 2 asientos en el directorio para gente del PRO. Los asignados, ¿no? Los beneficiados de este asunto. Los beneficiados, sí, ya están los nombres. Ah, sí. Ya están a quienes se referencian en el orden provincial, que es gente importante, pero lo que digo es, qué vergüenza. Mirá lo que hay que hacer en política para conseguir, ¿no?, que una legislatura te apruebe. Tenés contra lo que tenía pensado Kicillof, que no pensaba hacer estas concesiones. Finalmente consiguió que no le impusieran candidaturas a la Suprema Corte bonaerense, que era otro de los objetivos tanto de la cámpora y del masismo como de la oposición. Sí. Pero tuvo que hacer concesiones importantes para conseguir que saliera esta aprobación de la ley de financiamiento, como dice Kicillof, de endeudamiento, sí, como dice la oposición. La Libertad Avanza se opuso, pero claro, la Libertad Avanza se opuso, pero vio que sus aliados, en algunos casos sus mimetizados socios del PRO, aceptaron, ¿no?, el acuerdo con Kicillof y mandó 2 enviados, 2 representantes al directorio del Banco Provincia. Bueno, entonces es todo raro en la política, ¿ves? Todo rari, ¿no? Se van de mambo con el pragmatismo, se van de mambo con la flexibilidad, pero de alguna manera esta semana, ¿no?, 2 economistas que uno tiene como dogmáticos, como rígidos en sus ideas, como son Milei y Kicillof, a la hora de gobernar, en común, y tener que hacer política, viste, a veces son más parecidos de lo que ellos aceptarían, o son más parecidos de lo que parece a la luz de la... Javi, en esas cosas al final hay consenso, hay diálogo para aumento de impuestos, para cargos, ahí nos ponemos de acuerdo. Sí, ahora para solucionar las cosas básicas, no, ahí no, son más ideológicos. Y bueno, paso a paso, decía el filósofo Mostaza Merlo. Sí, la verdad que sí, gran frase, ¿eh? Y con esa gran frase me parece que ya estamos casi en... Yo tenía para un rato más. Bueno, en fin, ¿sí? Guardo para alguna pastillita, algún adelanto, algo? Guarda con esta semana que arranca. El martes 9, porque se va a definir cuándo empiezan las sesiones extraordinarias en el Congreso. Y los que ya tenían vacaciones, los legisladores que seguramente se van al exterior, tienen casas en Miami, etcétera, etcétera, ¿qué van a hacer? Se tienen que quedar. Hay que ver si sos opositor o si sos oficialista. Bueno, vamos a ver cómo solucionan las cosas entonces. Vamos a ver. Se van a quedar bastante enojados, me parece. Se la van a arreglar. Se la van a arreglar. Sí. Bueno, Javi, nos vamos. Nos vamos. Gracias por todo. Buen fin de semana largo. Gracias a Nico siempre por sostenernos todo. Gracias a vos también, Nico. Romy. Esperemos reencontrarnos con Arbía el sábado que viene. ¿Sí? Gran fin de semana para todos. Igualmente, beso grande. Chau, chau. Llegó el nuevo Nibus equipado con mi VW Connect.
el primer auto conectado de Volkswagen en Argentina. Conocelo y empezá a vivir nuevas emociones. Consejos desde el banco, con el DT de tus finanzas. Si tenés un negocio, mira el centro que te tiro. Con el Ciudad vendés con todas las tarjetas y billeteras virtuales con aranceles muy competitivos. Además, tenés cuotas y reintegros para tus clientes. Hacete del Ciudad y disfrutá. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta para comercios que acrediten ventas con tarjetas de Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Q30 99 90 3208 Florida 302 cada. Para más información y condiciones y limitaciones consulta en bancociudad.com.ar. En Experta Seguros tenemos el seguro de auto que necesitas. Contrata tu seguro de auto con nosotros. Consulta con tu productor asesor de seguros o ingresa en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0880. Acompaña a este programa Provincia Net Pagos. Vos elegís cómo pagar tus impuestos y servicios. Conocé más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia, servicios financieros. Con Macro podés tener tu cuenta empresa gratis por un año, sea cual sea su tamaño y tu actividad. Abrila 100% online en macro.com.ar. Más tiempo para tu negocio, menos trámites. Elegí el mejor banco para tu empresa. Pensá en grande, pensá en Macro. Cartera comercial. Consulte más información en macro.com.ar. ¿Abrir una dietética en una cuadra donde ya hay 3? No está mal. ¿Pagar una cena en cuotas? Es bueno. ¿Anotarte en un curso de cerámica solo por la story? No niego ni afirmo. ¿Un plan de salud? Ahí sí la pienso. Uno que tenga sesiones de psicología sin tope, que me pueda atender online y que tenga asistencia viajera. Eso. Llegó Flux. Una buena decisión para no preocuparte por todas las demás. Flux, el nuevo plan joven de OSDE. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-7583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Agentes del Seguro 400-800. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6 1408-1. Tarifas OSDE. Comunicas de 0810-555-6733. Nuestra web o contacto@osde.com.ar. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. En Laboratorios Vago trabajamos en el desarrollo de productos innovadores para el cuidado de tu salud. Un compromiso que se refleja en los más de 50 países donde estamos presentes. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud. Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón, porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Insud es un ecosistema empresarial comprometido con mejorar tu día a día. Salud, agronegocios, energías renovables, cultura, biotecnología. 5 industrias y muchas personas a las que les importás. Insud.com.ar. Hacer bien. ¿Tenés que pagar aguinaldos? No te preocupes. Credicop tiene un crédito especial para vos. Simple, rápido y lo gestionas en línea con la mejor tasa. Además, tus empleados y empleadas tienen muchos beneficios por ser parte de nuestro banco. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia. Más información y condiciones aplicables en www.bancocredico.com. Banco Credicop Coop Limitado. Reconquista 484 Cavacuy 30 57 14 21 35 2. Hasta aquí, ahora te explico con Carlos Arbía. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana por Radio Cultura. Ahora te explico es una realización de Silmar Producciones.